Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Ekeb. ¿Tenemos alguna fórmula para poder caminar de manera firme por la vida, sobre todo en el ámbito espiritual? Claro que sí. De ese tema y muchos más a continuación. Acompáñenos. Bienvenidos, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos en la Parashá Ekeb, que se encuentra en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 11, verso 25. Como podemos ver acá, el nombre de la parashá es a causa de o como consecuencia de, pero también el nombre de esta parashá tiene que ver con talón. Sí, con talón. Y dice este subtítulo, la obediencia nace en el corazón y la consecuencia de esta atrae tu bendición. Amén. Muy bien. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos ustedes que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Como siempre, antes de iniciar, vamos a hacer algo. En primer lugar, vamos a hablar del contexto, de dónde venimos. Bueno, recordemos que venimos de la parashá Baet Hanan, que significa y rogó. ¿Quién rogó? Bueno, Moisés está hablándole al pueblo, porque aquí Moisés está preparando al pueblo de Israel para que él pueda ingresar, y me refiero al pueblo, porque Moshe no ingresa, precisamente él rogó al Todopoderoso que le permitiera llegar, ¿verdad? Y entrar a la tierra prometida. Moshe está preparando al pueblo para que estos puedan ingresar a la tierra prometida y bueno, le está hablando de todo, de toda su experiencia. Y dentro de esas cosas, pues él le dice que él rogó al Todopoderoso para que le permitiera poder entrar a la tierra prometida. Otra de las cosas que podemos ver en esa enseñanza, que es la Parashá Baet Hanan, que por cierto les invitamos para que pueda verla a través de nuestro canal de YouTube, aprendemos sobre la perseverancia en la tefilá, en la plegaria. Llega un momento donde Moisés pidió tantas veces al Todopoderoso que el Todopoderoso tuvo que decirle, Moisés, ya ese tema no lo vamos a tocar más. Ya es algo que yo ya decidí. Y bueno, la aceptación de la voluntad divina, porque muchas veces, queridos hermanos, el no del Todopoderoso pareciera ser lo contrario, pero a veces el no del Todopoderoso es una bendición. Por eso decimos así, Gansu Letová. También esto es para bien. Incluso el que el Todopoderoso no le haya permitido a Moshe entrar a la tierra prometida, eso también era para bien. La obediencia a la Torá es conexión con el Eterno, algo que definitivamente vemos siempre, y es que en todo siempre vamos a ver que una de las cosas importantes en nuestra vida espiritual es obedecer. Es primordial el obedecimiento al Todopoderoso. También vimos el Shema Israel, que no solamente significa escuchar, sino poner atención, obedecer las consecuencias de la desobediencia y no a la mezcla con la idolatría. Todo eso lo vimos en esa parashá, Baet Hanan. Muy bien. Queremos ofrecer este estudio por la Refúa Shlema, Sanidad Completa, de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam Munguía. También queremos dedicar este estudio por la Refúa Shlema del rabino Yisad Ginsburg Ben Reisel, del rabino Haim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, también de Geisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, de Karen Castro, hija de Cecilia, de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y de Sharon Quiroz Rosales, hija de Isabel, para que todos ellos reciban refúa Eshlema, pero no solamente ellos. Usted que está en este momento en vivo, en este estudio, y usted que lo va a ver en diferido, que con la ayuda del Todopoderoso
confiando en su bondad y en su infinita misericordia, usted también pueda recibir refúa eshlema, sanidad completa. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a ir a la lectura correspondiente de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12. Porque ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos. Adonai su Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia que él juró a sus padres. Él los amará, los bendecirá y multiplicará sus números. Él también bendecirá el fruto de sus cuerpos y el fruto de su tierra, su grano, vino, aceite de oliva y los jóvenes de sus reses y ovejas, en la tierra que él juró a sus padres que él les daría. Ustedes serán más bendecidos que todos los otros pueblos. No habrá varón o hembra estéril entre ustedes. Y lo mismo con su ganado. Adonai removerá todas las enfermedades de entre ustedes. Él no los afligirá con ninguna de las espantosas enfermedades de Egipto, las cuales ustedes han conocido. Al contrario, Él las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Ustedes devorarán todos los pueblos que Adonai su Elohim les entregue. No les muestren ninguna piedad y no sirvan a sus dioses, porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Si ustedes piensan para sí, estas naciones son más numerosas que nosotros, ¿cómo las podremos desposeer? No obstante, no les tendrán temor, recordarán bien lo que Adonai su Elohim hizo a Faraón y a todo Egipto, las grandes pruebas penosas que ustedes mismos vieron, y las señales maravillosas, mano fuerte y brazo extendido por medio de los cuales Adonai su Elohim los sacó. Adonai hará lo mismo a todos los pueblos de los cuales ustedes temen. Además, Adonai su Elohim enviará la avispa entre aquellos de ellos que hayan quedado, y aquellos que se hayan escondido perezcan delante de ustedes. Ustedes no temerán de ellos, porque Adonai su Elohim está allí con ustedes, un Elohim grande y temible. Adonai su Elohim echará aquellas naciones delante de ustedes, poco a poco, no pueden terminar con ellas de una sola, o los animales salvajes se volverán muy numerosos para ustedes. Sin embargo, Adonai su Elohim los entregará a ustedes, enviando un desastre tras el otro sobre ellos hasta que hayan sido destruidos. Él entregará a los reyes de ellos a ustedes y ustedes borrarán sus nombres de debajo del cielo. Ninguno de ellos podrá soportarlos hasta que ustedes los hayan destruido. Ustedes quemarán completamente las estatuas talladas de sus dioses. No sean avariciosos por la plata u oro de ellos. No lo tomen con ustedes o ustedes serán entrampados por ello, porque es aborrecible a Adonai su Elohim. No traigan a su casa nada aborrecible, o compartirán en la maldición que está sobre ello. Más bien lo detestarán completamente, lo aborrecerán totalmente, porque está apartado para destrucción. Amén. Amén, Baruch Hashem. Muy bien. La parashá Ekev o Iked tiene que ver con el significado de a consecuencia y también con talón. Talón sabemos que es esa parte primordial, importante que tenemos en nuestros pies. Dice Proverbios, este pasaje de referencia, Proverbios 4, 23, 27, de manera resumida, dice, cuida tu corazón. En primer lugar, dice, cuida tu corazón. Después vemos donde dice, endereza tus pies. Entonces, como podemos ver, aquí esta imagen en primer lugar, nos presenta un corazón, nos presenta unos rollos escritos en hebreo que representan los preceptos, los mandamientos del Todopoderoso. Vemos ese corazón con unas raíces muy fuertes, eso significa que está bien arraigado, bien establecido. Y entonces vemos el proverbio donde dice, cuida tu corazón. En primer lugar, cuidar nuestro corazón. Después nos habla de enderezar la senda de nuestros pies. Fija tu mirada en el camino. Habla de tener una visión clara de hacia dónde vamos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra y aparta tu pie del mal. Entonces, como podemos ver, esta imagen y este pasaje del Tanakh, del proverbio, definitivamente tiene una relación estrecha con lo que hoy estamos estudiando, de cuidar nuestro corazón, enderezar la senda de nuestros pies, tener una visión clara hacia dónde vamos y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino seguir en un camino recto. Baruch Hashem, que es el camino
de la Torah. La bendición. Wow. ¿Cuántas personas quieren bendición? Por supuesto, todos queremos bendición. Y bendición para algunos puede ser una cosa, para otros puede ser otra. Porque para el que tiene dinero, la bendición puede ser la salud. Para el que no tiene salud, ¿verdad? Más bien, para el que tiene salud, puede ser tal vez carencia de otra cosa, puede ser lo económico. La bendición puede venir de diferentes formas. Para algunos lo económico, para otros la salud, para otros puede ser la Shalom Bayit, digamos la paz en su hogar, en su casa, eh, el bienestar para sus hijos, el que le vaya bien en sus estudios, en el trabajo, en fin, la bendición puede venir eh, envuelta de diferentes maneras. ¿Todos queremos bendición? Por supuesto que todos queremos bendición, pero ¿cómo llegamos a ella? Dice esta imagen, la tierra prometida, esa es tu recompensa. La tierra prometida, que para nosotros no sería, por ejemplo, Eretz Israel, la tierra de Israel, sino que sería, por ejemplo, la recompensa es el mundo venidero, porque, por ejemplo, lo que es ya la tierra de Israel, pues ya está ahí la tierra de Israel. Recordemos que aquí la Torah nos enseña dónde el pueblo de Israel iba a ingresar a la tierra prometida. Ya el pueblo de Israel está posicionado en Israel. Entonces, ¿cuál sería la recompensa por la cual, digamos, nosotros estamos perseverando, luchando, esforzándonos? Bueno, el mundo venidero. Como decíamos, la parashá Eker tiene dos significados. Uno de ellos es talón, pero la otra es a consecuencia o por consecuencia de. Entonces tenemos esos significados para esta parashá. Hay algunos sabios, algunos jajamín, que hablan de que esta parashá lo que nos enseña con respecto a lo del talón es que, digamos, hay algunas personas que no tienen cuidado de los preceptos y los mandamientos y que incluso algunos, por considerarlos no ser unos mandamientos de relevancia o importancia, por eso hablan del talón, porque estos, digamos, se pisotean, debido a que las personas los consideran sin importancia, sin relevancia. Yo no, yo veo esta enseñanza con una perspectiva diferente. Y la perspectiva diferente es que cuando hablamos del pie, una de las partes vitales en el pie es el talón, que es lo que nos permite poder mantenernos en pie, que podamos tener firmeza a la hora de estar de pie. El talón es vital. En el pie todo es vital, pero el talón representa algo muy importante para poder lograr esa firmeza. Y entonces, más bien, lo que yo veo acá en esta enseñanza es que para que usted pueda mantener esa firmeza, necesita los preceptos y los mandamientos para poder estar bien firme en su vida, en su caminar. Así como mirábamos la imagen esta que tengo de fondo, donde estaba el corazón con unas raíces fuertes y profundas, bueno, de la misma manera, necesitamos tener la Torá, el Tanaj, la instrucción del Todopoderoso, las sagradas letras bien establecidas en nuestra vida, de manera que eso nos pueda permitir tener la firmeza que necesitamos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un árbol es azotado por el viento? ¿Qué ocurre cuando este árbol tal vez les han cortado sus raíces o sus raíces están muy superficial y vienen esos vientos y lo azotan? ¿Qué ocurre? Ese árbol puede caer. Ahora, ¿qué relación tiene el árbol con usted o conmigo? Bueno, esa relación que hacemos es que, al igual que el árbol, usted necesita establecer bien sus raíces. Y esas raíces las establecemos en la Torá, en el Tanakh, en la Biblia hebrea, para que podamos estar firmes. ¿Por qué? Porque puede venir vientos, que estos vientos pueden ser situaciones, circunstancias, adversidades en la vida,
pero incluso también tentaciones, incluso enseñanzas erróneas, como hay muchísimas fuera de la perspectiva de la Torá, fuera de la perspectiva de la Biblia hebrea, donde hay personas que han traído textos, nuevas ideas, nuevos formatos, doctrinas, pensamientos erróneos, traducciones erróneas, tantas cosas que han desviado a las personas del camino, no han podido enderezar su senda. Pero yo veo acá en Ekeb que para que podamos nosotros tener esa firmeza, necesitamos establecernos muy bien en la palabra del Todopoderoso, en la palabra del Eterno, que es su Torah. Aquí vemos algo muy interesante, como es, ¿verdad?, el hebreo. Tenemos la palabra Ekeb. Y aquí podemos verla, aquí podemos ver la palabra Ekeb. Vamos a usar un lápiz inteligente. Muy bien. Y aquí tenemos la palabra Ekeb. Muy bien. Y aquí, como podemos ver, tenemos estas palabras que comparten la misma raíz, las mismas consonantes. Y aquí también la tenemos acá abajo. Muy bien. Entonces, queridos hermanos y amigos que nos ven en nuestro canal de YouTube, las palabras en hebreo, muchas comparten raíces con otras palabras. Y eso le da una riqueza a el mensaje en el hebreo, porque cuando nosotros venimos y observamos las palabras que están o comparten raíz con otra palabra, el significado se hace mucho más amplio, mucho más grande, mucho más rico, mucho más profundo. Y por ejemplo, aquí tenemos dos palabras que comparten raíz con la palabra ekeb, como es la palabra maakab y laakob. Maakab y laakob. ¿Qué significa Maacad? Vigilancia o seguimiento. Y la ACOB, seguir, mirar o observar. Y entonces, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, el significado de la palabra Ekeb, como es a consecuencia o consecuencia de, entonces, a consecuencia de, entonces ponemos, por ejemplo, la palabra Maacab, a consecuencia de la vigilancia, a consecuencia de el seguimiento, o la ACOB a consecuencia de seguir, a consecuencia de mirar, a consecuencia de observar. Y entonces cuando hablamos de vigilar, de seguir, de observar, estamos hablando de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros, a consecuencia de vigilar, de seguir, de observar los mandamientos y preceptos del Todopoderoso, recibimos algo. ¿Y qué es lo que recibimos? Recibimos bendición. Recibimos bendición. Definitivamente que cuando nosotros obedecemos al Todopoderoso, no podemos esperar otra cosa que no sea su bendición. Por supuesto que sí, porque Él eso es lo que anhela. Incluso vamos a profundizar un poquito más con respecto a la obediencia. Veamos esta imagen. Vemos un hombre como con un enchufe, ¿ok? Como pueden ver, vemos un hombre como con un enchufe y ese enchufe dirigiéndolo hacia arriba a los Hashamayim, hacia el cielo. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje de esta imagen? Leamos lo que dice esta imagen aquí en este pergamino. Mandamiento o misbah. Mandamiento o misbah en hebreo. Expresa, dice, una idea relevante. O sea, el mandamiento o la misbah expresa una idea relevante. ¿Cuál es la idea relevante? La conexión entre el eterno y los hombres. O sea, que un mandamiento, un precepto, dice, hace que haya una conexión entre el eterno y el hombre. Así, dice que al cumplir con una misbat incluida en la Torá, un mandamiento incluido en la Torá, en la instrucción del Todopoderoso, dice, se está cumpliendo con algo que Hashem pide al creyente. O sea, estamos cumpliendo con su voluntad, pero al mismo tiempo, dice, con el cumplimiento del precepto, se produce una nueva conexión con el Creador. O sea, no se trata solamente de hacer tefilá, de hacer plegaria al Todopoderoso para poder conectarnos con el Creador,
sino que a través del cumplimiento de los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, nosotros creamos una conexión efectiva con el Todopoderoso. Aquí vamos a ver unas palabras que tienen relación con la palabra misbat, ¿ok? O misbot, que es en plural, que significa mandamientos, o misbah, mandamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos una raíz que se llama, que es la raíz sabá, sabá, y que esta significa orden. Sabá significa orden y tiene o comparte raíz con la palabra mandamiento, como podemos ver. Y entonces, bueno, cuando nosotros vemos la palabra sabá, que significa orden, y vemos la palabra mandamiento, entonces vemos que los mandamientos están establecidos para ser cumplidos, para ser cumplidos. Ahora, también tenemos la palabra ordenó, sivá, ordenó, sivá. Y tenemos la palabra conexión o compañerismo, siftá. Todas estas palabras comparten raíz. Sabá, orden, misbot, precepto, mandamiento, sivá, ordenó y siftá, conexión. Si nosotros tomamos la palabra orden, la palabra mandamiento y la palabra siftá y nosotros unimos esto, vemos que la orden y el cumplimiento de un mandamiento hace que creamos una conexión con el Todopoderoso. Incluso la palabra siftá no solamente significa conexión, sino significa compañerismo. Cuando nosotros cumplimos un precepto y un mandamiento que el Todopoderoso ha ordenado, ha establecido, nosotros creamos una conexión con el Todopoderoso. Pero no solamente una conexión con el Todopoderoso, porque déjeme decirle que el Todopoderoso lo que quiere, los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, el Todopoderoso los puso a disposición del hombre, no para beneficiarse él, no es para beneficio del hombre y para que este mundo sea el mejor lugar para vivir. Porque cuando toda la creación cumpla los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, este será realmente el paraíso, el Gan Eden. Cuando todos cumplamos los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, porque todos haremos la voluntad del Creador y estaremos también amando al prójimo como a nosotros mismos. Entonces creamos la conexión y nos volvemos parte del equipo del Todopoderoso. Hoy en día hay dos equipos, los que hacen la voluntad del Todopoderoso, los que tienen una conexión con el Creador y los que no la tienen. Y los que no están haciendo la voluntad del Todopoderoso no son parte de su equipo. Al contrario, hoy en día, lastimosamente, son sus enemigos. Consecuencia de la obediencia, dice del 12 al 26. Dice, un pequeño paso de obediencia es un gigantesco paso hacia la bendición. Entonces, como podemos ver, queridos hermanos, usted quiere la bendición del Creador. Usted quiere la bendición del Creador, obedézcalo. Obedézcalo y usted verá la bendición del Todopoderoso en su vida. Es que no hay pérdida, no hay forma de perdernos. Eso está claro, está clarísimo, querido hermano, que cuando usted obedece al Todopoderoso, la consecuencia de eso, ¿de qué? Es la bendición. Aquí tenemos, dice pasaje de referencia, esto está en primera de Samuel, dice, y dijo Samuel, ¿acaso se complace el Eterno en ofrendas y sacrificios como en la obediencia a la voz del Eterno? He aquí el obedecer es mejor que la ofrenda y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque la magia es pecado de rebelión y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, queridos hermanos, dice, ¿acaso se complace el Eterno en ofrendas y sacrificios? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Bueno, primera de Samuel 15:22, que es lo que estamos leyendo, dice que es mejor obedecer. Dice que es mejor obedecer que dar ofrenda o sacrificio. Ahora, hay que dejar algo claro aquí respecto a esto. Y lo que tenemos que dejar claros, queridos hermanos, es que la ofrenda o el sacrificio es una forma de acercarse al Todopoderoso. No es soborno, porque usted podría pensar, ok, entonces, bueno, ellos
hacen mal y entonces llevan una ofrenda y un sacrificio y el Todopoderoso dice, ay, sí, trajo el sacrificio, tendré que perdonarlo. Las cosas no funcionan así. ¿O no sabe usted que el Todopoderoso todo lo sabe? ¿O cree que podemos torcerle el brazo al Todopoderoso? ¿O podemos engañar al Todopoderoso con una ofrenda? Por supuesto que no. Lo que aquí el profeta dice, ¿acaso se complace el Eterno en ofrendas y sacrificios como en la obediencia a la voz de Él? Por supuesto que es más importante el obedecer, el prestar atención a sus preceptos. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que nosotros, si acaso presentáramos una ofrenda al Todopoderoso, sea una ofrenda de Shelamín o una ofrenda de Todá. Cuando decimos una ofrenda Shelamín, estamos hablando de una ofrenda de paz. Cuando decimos una ofrenda de Todá, una ofrenda de agradecimiento. Y no que, por ejemplo, antes tenían que presentar esas ofrendas o esos sacrificios, esos corbán, esos corbanot, porque en vez de obedecer, cometían la falta y después tenían que pedir, ¿verdad?, al Todopoderoso perdón por esa falta, hacer teshuvá, arrepentirse e ir presentarse delante del Todopoderoso por no haber prestado atención al precepto y al mandamiento. Eso es lo que nos enseña este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá tu fruto, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite. Todas las bendiciones a causa de la obediencia. Dice el verso 18, mas no los temas, acuérdate de lo que hizo el eterno tu Elohim tuyo con Faraón y con todos los egipcios. El Todopoderoso hablando de que Él es el que va a cuidar siempre a Israel de sus adversarios y de sus enemigos. Y dice el verso 25, las estatuas de sus ídolos habréis de quemar con fuego, no codices ni la plata ni el oro que está sobre ellos, y no lo tomes para ti, no sea que tropieces con ellos, pues abominación de Adonai, tu Elohim, es. Y entonces, mucho cuidado, saca de tu casa los objetos de maldición, ¿ok? Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que usted mete a su hogar. Tal vez hay alguien que le regala a usted algo y usted no sabe cuál es la procedencia de eso. Y cuando me refiero a la procedencia, no me estoy refiriendo a que, por ejemplo, alguien le regaló un adornito. Pero, por ejemplo, si este adorno tiene alguna conexión con algo que sirve para rendir un culto, entonces usted no debe de permitir que eso se quede en su casa. Usted tiene que rechazar el regalo, ¿sí? No introducir ningún objeto de maldición a su hogar. Por ejemplo, imaginémonos una imagen de una deidad egipcia. Alguien fue a Egipto y le trajo a usted un recuerdo y le trae, por ejemplo, y voy a poner en mi boca este nombre solamente como de manera didáctica para que usted entienda. Por ejemplo, el dios Anubis, que le traigan una imagen de Anubis, de esa deidad a la que los egipcios idolatraban. Por supuesto que eso no es Dios, pero tampoco es bueno que usted tenga una imagen de un ídolo en su hogar. Entonces, el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel, tengan cuidado, destruyan todos los ídolos y si fueron hechos de oro, pues no vayan en pos del oro. Ah, es que es de oro, entonces hay que conservarlo. No, destruyanlo, destruyanlo. No traigamos maldición a nuestro hogar. Muy bien, vamos a ir al capítulo siguiente, capítulo 8. Todos los mandamientos que yo les estoy dando hoy tendrán cuidado de obedecer, para que vivan, multipliquen sus números, entren y tomen posesión de la tierra que Adonai juró a sus padres. Ustedes recordarán todo lo del camino por el cual Adonai los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos y probándolos para saber lo que había en su corazón, si iban a obedecer sus mandamientos o no. Él los humilló, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer man, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerles entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Durante estos 40 años, la ropa que estaban usando no se puso vieja y sus pies no se hincharon. Piensen profundamente acerca de ello. Adonai los estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Así que obedezcan los mandamientos de Adonai su Elohim, viviendo como él dirige y temiéndole, porque Adonai su Elohim los está trayendo a una tierra con arroyos, fuentes y agua que sube al pozo de las profundidades de valles y laderas de montañas. Es una tierra de trigo y cebada,
viñas, árboles de higo y granadas, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde ustedes comerán en abundancia y no les faltará nada en ella, una tierra donde las piedras contienen hierro y las colinas pueden ser minadas por cobre. Así que comerán y estarán satisfechos y bendecirán a Adonai su Elohim por la tierra buena que les ha dado. Tengan cuidado de no olvidarse de Adonai su Elohim por no obedecer sus mandamientos, estatutos y juicios que yo les estoy ordenando hoy. De lo contrario, después de que hayan comido y estén satisfechos, edifiquen casas y vivan en ellas, y hayan multiplicado sus manadas, rebaños, plata, oro y todo lo demás que posean, ustedes se ensoberbezcan olvidando a Adonai su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto donde vivían como esclavos, quien los guió por el vasto y temible desierto con serpientes venenosas, escorpiones y suelo sediento y sin agua, quien sacó agua de la roca para ustedes, quien los alimentó en el desierto con man, desconocido a sus padres, todo el tiempo humillándolos y probándolos para hacerles el bien al final. Pensarán para sí, mi propio poder y fuerza de mi propia mano me han dado esta riqueza. No, ustedes recordarán a Adonai su Elohim, porque Él es quien les está dando el poder para adquirir riqueza, para confirmar su pacto, el cual juró a sus padres como está sucediendo hoy. Si ustedes se olvidan de Adonai su Elohim, siguen a otros dioses y los adoran, yo llamo al cielo y a la tierra de testigos hoy contra ustedes, que ustedes ciertamente perecerán. Ustedes perecerán así como las naciones que Adonai está causando perecer delante de ustedes, porque no habrá escuchado la voz de Adonai su Elohim. Amén. Muy bien. Dice el verso 1, cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno. Y entonces volvemos a ver la palabra eked y estas palabras de también que comparten raíz como la palabra maacab y laaco, donde dice el verso 1, cumplir el mandamiento que yo ordeno. Y entonces lo que significa es observar, seguir, darle seguimiento a estos preceptos. Observar, cuando hablamos de observar, no estamos hablando de ver. Cuando decimos observar, estamos hablando de cumplir. De eso estamos hablando, de cumplir el precepto y cumplir el mandamiento. Por eso el Todopoderoso dice, cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Ahora, cuando habla de humillación, no está hablando de que ese era el propósito del Todopoderoso, o sea, de hacer sentir mal al pueblo de Israel, no. Se refiere a poner a prueba al pueblo, mostrarle que es un pueblo que necesita al Todopoderoso. O sea, cuando dice humillarlo, lo que el Todopoderoso estaba haciendo era mostrándole a ellos que son simplemente seres humanos y que siempre necesitan la providencia divina. Y aquí dice, lo importante de llegar a la meta es lo que aprendemos en el camino hacia ella. Todo esto que vivió el pueblo de Israel es parte de esa enseñanza que el Todopoderoso está haciendo con el pueblo de Israel o hizo con el pueblo de Israel cuando lo llevó por el desierto durante esos 40 años, no solamente para que hubiera un cambio generacional, sino para que pudieran todas estas personas que iban a ser introducidas a la tierra prometida haber aprendido de todos los errores que habían cometido sus antepasados. Nuestra dependencia del Eterno, dice, te afligió, te sometió al hambre, te hizo comer el man que no habéis conocido, ni habías conocido tu padre, para hacerte saber que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra o todo precepto que sale de la boca de Adonai. Sabemos que hay un eslogan de una empresa que dice no solo de pan vive el hombre. Alguien que copió, ¿verdad?, este precepto y lo usa como su eslogan. Y aquí vemos esta imagen donde vemos a un hombre con un pan en su mano y vemos la Torá en su otra mano. Y dice, el hombre no solo necesita lo material, lo más importante para el hombre es lo espiritual. Y sí, porque el Todopoderoso dice, no es solamente que comas de pan o te alimentes de pan, no es que te alimentes de mi palabra, porque su palabra es vida. El pan es algo que sencillamente viene y nos podrá dar algunos nutrientes, pero lo demás se desecha. La palabra del Todopoderoso es la que nos nutre y nos nutre para siempre. Ahora, esta
frase donde dice lo importante para el hombre es lo espiritual, tenemos que saber que lo espiritual atrae lo natural. O sea, si lo que tú estás buscando es la bendición, pues sí, cuando tú creces espiritualmente, pues esa bendición estará cada vez más cerca de ti. Cumple los mandamientos del Eterno tu Elohim. Sí. El temor reverente es una actitud de profundo respeto y amor al Todopoderoso. Una conducta reverente hacia el Eterno incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Ese es el verdadero temor hacia el Todopoderoso. Después dice el verso 9, una tierra donde abunda el alimento, no falta nada, es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas, o sea, una tierra riquísima, una tierra de abundancia. Aquí podemos ver, queridos hermanos, y una de las muestras inequívocas de que este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, es que cuando el pueblo de Israel vuelve nuevamente a su tierra, hacen una repartición y le dan esos 22,000 kilómetros cuadrados, que es lo que representa Eretz Israel, ese pedacito de tierra. Y cuando ellos regresan, dice que le dieron un desierto lleno de chacales, escorpiones, serpientes. Eso fue lo que les entregaron. Y les dijeron, esa es tu tierra, vivan ahí. Eso no comprendía la tierra de Israel anteriormente. Esto es lo que hoy en día tienen. ¿Y qué hizo Israel? Convirtió ese desierto que les dieron en un Gan Eden, en un paraíso. ¿Sí? Esto, por ejemplo, que usted ve aquí, ¿verdad? Es parte de la innovación que ha hecho el pueblo de Israel para poder venir, ¿verdad? Y hacer que ese desierto florezca. Incluso Israel es el país que es el número uno en la producción de agua potable a través de aguas residuales y de agua de mar. Sí, aguas 100% potable. Eso es lo que ha hecho Israel con el desierto que le dieron. Dice el 14, no te enaltezca tu corazón y que olvides a Adonai tu Elohim que te ha sacado de la tierra de Misraín, de la casa de servidumbre. Siempre es importante que recordemos de dónde nos ha traído el Todopoderoso. Interesante esta imagen, poniendo esa tarjeta de memoria aquí, ¿verdad? Dice, no te olvides de dónde Adonai te ha sacado. Al pueblo de Israel, en aquel momento, lo sacó de la tierra de Egipto. Pero a ti, ¿de dónde te sacó? ¿De la idolatría? Te sacó de la idolatría, te sacó del alcoholismo, te sacó de la drogadicción, te sacó, no sé, de los juegos de azar, del casino, de los vicios. ¿De dónde te sacó el Todopoderoso? Bueno, que no se te olvide que de cualquiera de esos lugares donde el Todopoderoso te haya sacado, es igual que haberte sacado de Egipto. Recordemos que Egipto, como estudiamos, la palabra Egipto, Mizraim, significa lugar de la estrechez. Y recuerda, Hashem escudriña el corazón del hombre. Al Todopoderoso no lo podemos engañar. El Todopoderoso sabe lo que hay en nuestro corazón. Esta imagen muy linda, donde vemos ahí a un hombre como con un libro abierto, que ese es su corazón, delante del Todopoderoso. Has de recordar a Adonai tu Elohim, pues él te da la fuerza para hacer las riquezas, para cumplir su pacto que había hecho, ¿verdad? O prometido a sus patriarcas. La bendición del Eterno, como dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero una cosa les aseguro, si alguna vez te olvidas del Eterno tu Elohim y siguen a otros dioses y le rinden culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Recordemos que el Todopoderoso, ¿sí? El Todopoderoso, cuando llevó al pueblo de Israel y lo llevó al monte Gerizim y al monte Ebal, estaban los que lanzaban las bendiciones y las maldiciones. Y estaban las bendiciones, pero cuando se lanzaron las maldiciones, por supuesto que las maldiciones eran mucho más el número que las bendiciones. Las bendiciones eran poderosísimas, maravillosas, pero el Todopoderoso mostró, si ustedes me dan la espalda, si ustedes no hacen mi voluntad, que hacer mi voluntad es tu bienestar, porque, vuelvo y les repito, el Todopoderoso no estableció sus preceptos y sus mandamientos para beneficio de él, es para beneficio nuestro. Somos nosotros los que nos beneficiamos a través de eso. Baruch Hashem. Dice, como los pueblos que Adonai hace perder de ante vosotros, así os perderéis por no haber obedecido vosotros al mandato del Eterno. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 9.
Infidelidad de Israel. Oye, Israel, hoy pasas el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y fuertes que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos, a un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los que tú conociste y oíste decir, ¿quién se enfrentará a los hijos de Anac? Pero hoy sabrás que Adonai, tu Elohe, es el que pasa delante de ti, fuego consumidor. Él los destruirá y él los someterá delante de ti para que tú los puedas desposeer y exterminar en breve, tal como Adonai te habló. Cuando Adonai tu Elohe los eche de tu presencia, no pienses en tu corazón diciendo, por mi justicia me introdujo Adonai para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones es que Adonai las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones es que Adonai tu Elohe las expulsa de delante de ti a fin de confirmar la palabra que Adonai juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entiende pues que no por tu justicia Adonai tu Elohe te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda, no olvides que provocaste a ira a Adonai tu Elohe en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido, habéis sido rebeldes para con Adonai. Aún en Horeb provocasteis a ira a Adonai de manera que se indignó contra vosotros y estuvo a punto de destruiros. Cuando subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Adonai había establecido con vosotros, permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Adonai me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Adonai, y sobre ellas estaban todas las palabras que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Fue al final de los 40 días y 40 noches cuando Adonai me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y Adonai me dijo, levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado. Pronto se han desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Luego me habló Adonai diciendo, he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz. Deja que los destruya y borre su nombre de debajo de los cielos, y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Volví pues el rostro y bajé del monte con las tablas del pacto en mis manos, y el monte ardía en llamas. Miré y aquí habíais pecado contra Adonai vuestro Elohe, os habíais hecho un becerro de fundición, pronto os apartáis del camino que Adonai os había ordenado. Entonces agarré las dos tablas y las arrojé de mis manos, quebrándolas ante vuestros ojos. Luego caí postrado ante Adonai, como la vez primera, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que habíais cometido, haciendo lo que es malo a los ojos de Adonai, para provocarlo a ira, porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que Adonai se había airado contra vosotros para destruiros, pero también aquella vez me escuchó Adonai. Asimismo, contra Aharón se había indignado Adonai en gran manera para destruirlo, y también por Aharón oré en aquel tiempo. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta dejarlo fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Taberá, en Masá y en Kibrot Hataba, seguisteis provocando a ira a Adonai. Y cuando Adonai os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseer la tierra que os he dado, os rebelasteis contra el dicho de Adonai, vuestro Elohe, y no le creísteis, ni escuchasteis su voz. Habéis sido rebeldes a Adonai desde el día que os conocí. Caí postrado pues ante Adonai los 40 días y las 40 noches. Caí postrado porque Adonai dijo que os había de destruir.
Y oré a Adonai diciendo, oh Adonai, Señor, no destruyas a tu pueblo y tu heredad que has rescatado con tu grandeza y a quienes sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, de Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su perversidad, ni su pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, por cuanto no pudo Adonai introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Pues ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice el verso 1, Israel, tú vas a cruzar ahora el Jardín y vas a poseer esos pueblos poderosos. Y bueno, esta es la promesa que hace el Todopoderoso, donde le dice a Israel que va a tomar posesión de esas naciones que eran mucho mayores que él. Ahora dice en el verso 5, no por mérito ni por la rectitud de tu corazón. Vemos aquí esta imagen graciosa donde vemos un corazón, ¿verdad? Haciendo músculo y bueno, precisamente dice, no es por mérito tuyo ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer esa tierra, sino que el Todopoderoso desposeyó la tierra de estos pueblos por causa de toda la idolatría y todas aquellas cosas que el Todopoderoso vio mal. Y como había dado una promesa a los patriarcas, entonces en cumplimiento a esa palabra, introduce al pueblo de Israel. Pero, ¿qué ocurría? ¿Qué era lo que ocurría en esas naciones? ¿Cuál era la razón por la cual el Todopoderoso dijo, esas naciones tendrán que salir de esa tierra? Porque es una tierra buena. Y la verdad que esos habitantes de ahí hacen lo que me desagrada, lo que es para mí abominación. Y aquí, como pueden ver ustedes, ven una imagen grotesca, ven a una mujer, ¿verdad? Ahí gritando, y ven a un hombre que tiene un bebecito en sus manos y un ídolo con fuego, como con los brazos extendidos, donde esta imagen representa pues esos actos perversos y abominables que practicaban estas naciones en la tierra de Canaán. Dice la perversidad de las naciones, la perversidad de estas naciones es que Adonai, tu Elohim, las expulsa delante de ti. Vemos una imagen parecida acá con el pasaje de Baikra 18:25, que dice, la tierra se contaminó y yo castigué su pecado sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes. Y dice, lo que Hashem aborreció ayer, hoy no lo va a recibir. Lo que Hashem aborreció ayer, hoy no lo va a recibir. Entonces, aquí, querido amigo, querido hermano, el Todopoderoso sacó a esos pobladores de esa nación, de esa tierra, porque era un pueblo idólatra y también porque hacían actos abominables. Y lo que hacían era que ofrecían a sus niños pequeños a esas deidades de nombre Baal, Moloch. Hacían esos sacrificios humanos. Y por eso esto dice Hashem, a lo que aborreció ayer Hashem, hoy no lo va a recibir. Hoy hay religiones que enseñan que el Todopoderoso acepta sacrificios humanos cuando Él hizo que estas naciones fueran desposeídas de su tierra por causa de esas abominaciones. Y hoy mucha gente pretende y cree que el Eterno puede ver con buenos ojos un sacrificio humano. Claro, vendrán aquellos que dirán, no, es que la historia y en la Torá nos presenta el caso de Abraham, pero el patriarca no mató a su hijo. No, pero también tenemos el caso de Jefté. Ahí no dice que haya sido un sacrificio humano, pero la gente malinterpreta las escrituras. Y entonces, queridos hermanos, el Todopoderoso desposeyó a estos pueblos, incluso a la aniquilación, por causa de la idolatría y por causa de las abominaciones que estos practicaban.
porque incluso dice la Torá, hacían pasar por el fuego a sus hijos. Y no dice que sacrificaban a los padres, ni a los abuelos, ni a los tíos, no, dice que sacrificaban a sus hijos, un acto de abominación. Y hoy usted ha escuchado, ¿verdad?, hablar de que gente piensa que el Todopoderoso puede ver con buenos ojos el sacrificio humano, y hablan de un hijo también. El Todopoderoso dice, no te vayas a sentir, ¿verdad?, de que tú eres muy bueno, que tú eres extraordinario, que por tu rectitud de corazón todas estas cosas se están sucediendo. No, siempre manejamos la humildad. Dice esta imagen, la humildad te permite ser conducido por el Eterno. Sí, porque hay muchas personas que entran en arrogancia y empiezan a decir, no, pero es que yo lo sé todo. No, yo sé lo que tengo que hacer, y no consultan al Todopoderoso y no obedecen sus preceptos y sus mandamientos. Como ocurrió, ¿verdad?, con el pueblo de Israel cuando ellos vinieron y el Todopoderoso les dijo que no subieran contra un pueblo a través de su siervo Moisés. Le dice, no vayan porque ustedes van a ser vencidos, y estos pues no hicieron caso. Aquí vemos esta imagen muy linda donde es una representación donde el Todopoderoso estaba él escribiendo, tallando las lujot, las tablas con los 10 preceptos, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Dentro de sus mandamientos quiero rescatar, ¿verdad?, el Shabbat. Y aquí hay una idea muy linda con respecto al Shabbat, ¿verdad? Aquí vemos un corazón en el pecho de esta figura, de este hombre, y vemos esas pulsaciones, ¿verdad?, que son las que indican las pulsaciones del corazón. Y aquí dice Shabbat en hebreo. Tenemos la palabra Shabbat. Y la idea dice, el Shabbat como el corazón del cuerpo. Si el corazón deja de funcionar, todo el cuerpo se ve comprometido. Así también, si el Shabbat se pierde, toda la estructura espiritual se tambalea. Entonces, rescatamos uno de esos mandamientos, uno de esos preceptos más importantes. Hay algunos jajam, algunos sabios de Israel, que dice, aquel que quebranta el Shabbat es como que quebrantara toda la Torah. Pero esta idea me gustó mucho respecto a que dice que el corazón de la espiritualidad es el Shabbat. Y cuando el Shabbat de alguna forma se pierde, toda la estructura espiritual se tambalea. Aquí después él está relatando, dice, cuando ascendí yo a la montaña para tomar las tablas, las piedras que había, el pacto que había concertado el Eterno, permanecí en la montaña 40 días. Me dijo Adonai, a mí, levántate, desciende pronto, porque aquí, ya que ha dañado tu pueblo, el que ha sacado de Misraín. ¿Por qué? Porque habían hecho un becerro de fundición. ¿Y qué dijeron? Como dice Éxodo 32, 4 y 5, este es tu Elohim, Israel, que te sacó de la tierra de Misraín. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Esa es una de las páginas más oscuras que tiene el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Hay una expresión que dice, y recuérdela, dime con quién andas y te diré quién eres. O también hay otra expresión que dice, el que con lobos anda, aullar aprende. Recuerden que cuando Israel sale de Misraín, no solamente salió Israel, sino que salieron un montón de pueblos con ellos. Salieron un montón de pueblos con Israel, y había un montón de pueblos que ellos practicaban la idolatría. Y entonces muchos consideran, muchos sabios consideran que el hecho que se haya dado este acto de abominación ha sido por la influencia de otras naciones, de Eretrat, de otras personas, de otras naciones que salieron con el pueblo de Israel. Después dijo el Eterno, suéltame y los destruiré y borraré su nombre debajo del cielo, mas haré de ti un pueblo poderoso y numeroso. El Todopoderoso le dice a Moisés, pero aquí lo que aprendemos es que el Todopoderoso le está dando la oportunidad a Moisés de que pueda hacer algo por el pueblo. La cercanía de Moshe con el Eterno. Anijá, dice el Todopoderoso, déjame, dice el Todopoderoso, pero era esperando que Moisés pudiera intervenir por el pueblo de Israel. Por eso es que no ha habido otro como Moshe. Y aquí vemos una imagen
de Shemot, Éxodo 32, 4 y 5, dice la entrega de las tablas de los preceptos en el Har Sinai. Se cree que la entrega de la Torá fue en Shavuot o Pentecostés, 6 o 7 del mes de Sivan aproximadamente. Viene siendo como en el mes de junio, aproximadamente 1312 años antes de la era común. Moshe rompe las tablas el 17 del mes de Tamuz al ver el becerro de oro. Y el regreso de Moshe con las nuevas tablas fue el día 10 de Tisrei, precisamente el día de Yom Kippur, el día de el perdón o las expiaciones. Dice después, me postré en el acatamiento al Eterno, como antes, por espacio de 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, por causa de todos aquellos pecados que habías cometido contra el Eterno. Yo había temido el furor y la ira que se había enfurecido Adonai contra vosotros para destruiros, y contra Aarón, pues se había enojado el Eterno mucho, también para destruirle, y oró también por Aarón en aquel tiempo. Y dice el verso 24, rebeldes habéis sido ante Adonai desde el día que os conocí a vosotros, ¿sí? Ahora, siempre me gusta hacer mención y hacer un paréntesis, porque mucha gente sigue pensando que el pueblo de Israel sigue siendo ese pueblo de dura serviz del que habla la Torá. No, el pueblo de Israel es el pueblo más fiel que tiene el Todopoderoso. Es el pueblo más fiel que tiene. Eso de dura servicio, eso fue antes. Hoy no hay un pueblo como el pueblo de Israel que guarde los preceptos y mandamientos del Todopoderoso como ellos. Para que algunos, ¿verdad?, no sigan pensando que, pues, el pueblo de Israel sigue siendo aquel mismo pueblo de dura servicio. Y oré al Eterno diciendo, oh Elohim, no destruyas a tu pueblo ni a tu heredad, que has redimido de tu grandeza, el cual sacaste de la tierra de Egipto. Ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste con fortaleza y con brazo extendido. Moisés, recordándole al Todopoderoso, es tu pueblo, son tus siervos, son tus hijos. Muy bien. Las segundas tablas de la Torá. En aquel tiempo me dijo Adonai, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Entonces hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y Adonai me las entregó. Luego volví y bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como me ordenó Adonai. Después los hijos de Israel partieron desde Berot Benei, Yacán, hacia Moser, y allí murió Aarón. Y allí fue sepultado, y Eleazar su hijo fue constituido sumo sacerdote en lugar suyo. De allí partieron a Gusgot, y de Gusgot a Jotbat, tierra de torrentes de aguas. En aquel tiempo Adonai separó la tribu de Leví para transportar el arca del pacto de Adonai, a fin de que estuviera en presencia de Adonai para ministrarle y bendecir en su nombre hasta este día. Por lo cual Leví no tuvo porción ni herencia con sus hermanos. Adonai es su herencia, como Adonai tu Elohe le había hablado. En cuanto a mí, permanecí en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y también esta vez Adonai me escuchó, y renunció Adonai a destruirte. Así que me dijo Adonai, levántate, ponte en marcha delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré que les daría a sus padres. Y ahora, Israel, ¿qué te pide Adonai tu Elohe, sino que temas a Adonai tu Elohe, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Elohe con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Adonai y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo? He aquí, de Adonai tu Elohe son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo cuanto hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Adonai para amarlos, y escogió a su posteridad después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como veis en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Adonai vuestro Elohe es Elohe de dioses y Señor de señores, Elohe grande, poderoso y terrible, que no hace favoritismo ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Temerás a Adonai tu Elohe, a él servirás, a él te aferrarás y solamente por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, él es tu Elohe que ha hecho contigo estas grandezas y las cosas portentosas que han visto tus ojos. Con 70 personas tus padres descendieron a Egipto, pero ahora Adonai tu Elohe te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Y dice que hizo un arca de acacia y talló las dos tablas de piedra como las primeras que había hecho el Todopoderoso y que después Moshe rompió. Dice, ascendí a la montaña con las dos tablas en mi mano para que el Todopoderoso pudiera reescribirlas. Dice que se trasladó, descendí de la montaña y puse las tablas en el arca que había hecho y quedaron ahí como me había ordenado el Eterno. Esas son imágenes de Eretz Israel. El sacerdocio levita, como pudimos ver desde el verso 8 al verso 11, el Todopoderoso estableció a la tribu de Leví. Eso que usted ve acá son levitas, son descendientes de Leví, son sacerdotes. ¿Existen levitas y sacerdotes hoy? Sí. Y en aquel tiempo, dice, separó Adonai a la tribu de Leví para portar el arca del pacto y para permanecer ante Adonai, para servirle a él y para bendecir su nombre hasta el día de hoy. Una persona no puede ser sacerdote si no es descendiente de Aarón. El Todopoderoso apartó a los levitas para que estos le sirvan en su servicio divino. Nadie puede ser, ¿verdad?, servidor del Todopoderoso de esta manera en el servicio. Por ejemplo, si hoy tuviéramos el Beit HaMikdash, el Sagrado Templo, solamente las descendientes de Aarón, solamente los levitas podrían servir, ¿verdad? Los Kohanim y los Levín, los sacerdotes y los levitas. Y aquí vemos levitas y sacerdotes. Esta es una imagen de descendientes, ¿verdad?, de Leví que estaban en una actividad allá en Israel, estaban cantando Teilín, salmos al Todopoderoso. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Eterno? Simplemente que le temas y que andes en todos sus caminos, le ames y le sirvas de todo corazón, para que te vaya bien, porque eso es lo que el Todopoderoso quiere, que le vaya bien. Pero solamente a tus patriarcas ha deseado Adonai para amarlos, y eligió a su descendencia en pos de ellos a vosotros de entre todos los pueblos. Porque el Señor vuestro Elohim es Elohim de dioses y Señor de señores, que por cierto esto es un plagio que han hecho, ¿verdad? Han tomado esta cita y se la han puesto a otra persona. Él vindica a causa del huérfano, la viuda y ama al prosélito para darle pan y vestimenta. Amad al extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Misraim. Dice, y en número de 70 almas bajaron tus padres a Egipto y estás viendo que el Eterno tu Elohim te ha multiplicado como las estrellas del cielo. Que por cierto también esto es un error que tienen algunas religiones que hablan de 72 personas que fueron a Misraim. Muy bien, vamos al capítulo 11 y último. Beneficios de amar al Eterno. Amarás pues a Adonai tu Elohe y guardarás siempre su precepto, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Considerad hoy, porque no es con vuestros hijos que no los han conocido ni lo han visto, la corrección de Adonai vuestro Elohe, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido, sus señales y sus hazañas que hizo en medio de Egipto respecto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, sobre los cuales hizo precipitar las aguas del Mar Rojo, mientras ellos os perseguían, y Adonai los destruyó hasta este día. Lo que hizo con vosotros en el desierto, hasta vuestra llegada a este lugar, lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab ben Rubén, como en medio de todo Israel, la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas, a sus tiendas
y a toda la servidumbre que estaba a sus pies, porque son vuestros propios ojos los que han visto toda la gran obra que hizo Adonai. Guardad pues todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y poseáis la tierra donde vais a pasar para conquistarla, para que prolonguéis los días sobre la tierra que Adonai juró a vuestros padres que les daría a ellos y a su simiente, tierra que mana leche y miel, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde salisteis, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza, sino que la tierra que pasáis a poseer es una tierra de montes y planicies que se abreva con las aguas de la lluvia de los cielos. Es una tierra que Adonai tu Elohe cuida. Los ojos de Adonai tu Elohe están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el final del año. Y sucederá que si obedeceis diligentemente mis mandamientos que yo os ordeno hoy, amando a Adonai vuestro Elohe y sirviéndole como con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la lluvia de vuestra tierra en su época temprana y tardía, y recogerás tu grano, tu mosto y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tu ganado y comerás y te hartarás. Guardaos, no sea que vuestro corazón sea seducido y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os postréis ante ellos, porque entonces la ira de Adonai arderá contra vosotros y cerrará los cielos y no habrá lluvia y el suelo no dará su fruto y pronto pereceréis en la buena tierra que os da Adonai. Por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma y las ataréis por señal sobre vuestra mano y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Adonai juró a vuestros padres que les daría como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Adonai vuestro Elohe, para andar en todos sus caminos, aferrándoos a él, Adonai expulsará a todas estas naciones de delante de vosotros y desposeeréis a naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestra frontera. Nadie podrá resistir ante vosotros. Adonai vuestro Elohe pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis, tal como os habló a vosotros. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Como vemos, el Todopoderoso pide que una de las cosas que tenemos que hacer es amar al Eterno, guardar sus preceptos, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra todos los días de nuestra vida. Dice el Salmo 128, 1 y 2, afortunado todo aquel que respeta al Eterno, todo el que sigue los caminos de Elohim, disfrutará del fruto de su trabajo, será feliz y le irá bien en la vida. Vemos que la obediencia siempre es vital en la vida de cada uno de nosotros. Remembranza de los hechos poderosos del Eterno y sus signos y sus hechos, los que ha realizado en medio de Egipto. Recordemos que el Todopoderoso trajo aquellos Makot, que la gente los nombra como las plagas. El Todopoderoso trajo esos Makot, que significa golpes, con los que golpeó a cada una de las deidades de los egipcios, los misraimitas. En el verso 6, y lo que había hecho a Datán y a Abiram, también otra de las cosas, recordemos la rebelión de Coré, donde hubo un grupo de personas que fueron en contra del Todopoderoso y en contra de sus elegidos, en contra de Moshe y a Aarón. Dice, cuando abrió la tierra a su boca y los tragó con sus familias y a sus tiendas y todo lo que ellos tenían.
Moisés vino y enfrentó a estos hombres y les dijo, si el Eterno hiciera una cosa diferente, o sea, si no murieran de una muerte natural, entonces sabrán ustedes quién es realmente el que el Todopoderoso ha escogido. Dice, tierra de la cual el Eterno tu Elohim procura siempre estar sobre ella, donde siempre el Todopoderoso tiene sus ojos sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. Y sí, efectivamente el Todopoderoso tiene su mirada puesta en, ¿verdad? La tierra de Israel, en la tierra de Eretz Israel, para traer su verajá, su bendición. Dice el verso 16, cuidaos vosotros, no sea que se haga necio vuestro corazón y os desviéis y adoréis dioses extraños y os prosternéis a ellos. Sí, también tenemos que ser cuidadosos, porque hoy no solamente estamos hablando, digamos, de los ídolos del pasado, sino que estamos hablando también de otras cosas que se convierten en idolatría, cosas que se vuelven más importantes, porque cualquier cosa que se vuelva más importante que el creador ya se vuelve un objeto de idolatría. Habéis de tener puestas, dice mis palabras, entre vuestro corazón y en vuestro ser, atadlas por signos sobre vuestro brazo y que sean por señales entre vuestros ojos. Y esto es lo que estamos viendo acá. Vemos aquí, ¿verdad? Las fuerzas de defensa de Israel, soldados de las fuerzas de defensa de Israel, y los vemos con sus talit y los vemos también con sus filacterias, ¿verdad? Con esas cuerditas que se atan en el brazo y eso que se pone aquí delante, ¿verdad? Es los tefilín, las filacterias. Y enseñaréis a vuestros hijos a hablar de ellas al estar en tu casa y en tu andar en el camino, al acostarte y al levantarte. Escríbelas sobre los bastidores de tu casa y en tus pórticos. De ahí es donde nace la idea de la mezuzá, que es, digamos, poner este eh, artefacto en los dinteles de las puertas y dentro hay un rollo de la Torah. Dice el verso 21, para que se multipliquen vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que ha prometido Adonai a vuestros patriarcas para dar a ellos tanto como los días de los cielos sobre la tierra. Y aquí vemos mesuzot enorme, grandísima, ¿verdad? Con uno de los principales rabinos de Israel que está aquí. Y bueno, queridos hermanos, recordar esta imagen que habíamos hablado, ¿verdad? De la importancia de cumplir los preceptos y los mandamientos. Cuando nosotros cumplimos un precepto y un mandamiento, lo que creamos es una conexión con el Todopoderoso. En las religiones, fuera del pensamiento, de la perspectiva del pueblo de Israel, esas personas creen diferente. Creen más bien que los mandamientos y los preceptos son algo odioso, algo más bien que no deben de cumplir y que ellos tienen una nueva ley, una nueva instrucción y que ellos no necesitan cumplir preceptos y mandamientos para poder tener una conexión con el Todopoderoso. Pues ellos endosan su situación de obediencia a otra persona, cosa que el Todopoderoso pues no permite que otra persona sea quien cumpla los preceptos por ti. Somos nosotros los que estamos llamados a cumplir los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Y dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río hasta el río Éufrates, hasta el mar, postrero será vuestro término. Y dice el verso 25, nadie podrá resistir ante vosotros, el Eterno vuestro Elohim pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis, tal como os habló a vosotros el Eterno. El Todopoderoso le ha dicho que el temor de Hashem estará con las naciones. Y sí, sí, las naciones en el pasado, cuando escuchaban de que Israel venía, recordemos la parashá Balak, donde Balak, el rey moabita, contrata a un hombre, a un profeta de nombre Bilam, para que maldijera a Israel, porque cuando Israel está al frente de Moab, él tiene temor, pensando que los van a destruir, los van a barrer, y entonces manda a traer este hombre para que maldiga a Israel porque tenía miedo, ¿verdad? Entonces ese temor, el Todopoderoso lo pone en las naciones enemigas. Y hoy también sabemos que Israel, de verdad, es temido por muchos pueblos y naciones enemigas. Damos gracias al Santo y Bendito por su palabra, por la bendición que nos dio de haber escudriñado su palabra el día de hoy, Baruch Hashem. Y bueno, de todas las cosas que pudimos ver,
El día de hoy, la obediencia trae bendición definitivamente. Dice que Hashem expulsará a las naciones poco a poco. También aprendimos que el Todopoderoso es un eloge de orden. No solo de paz vive el hombre, el maná que, verdad, cayó del cielo. El Todopoderoso nos muestra que no solamente vivimos de lo natural, sino de lo espiritual, de la palabra del Todopoderoso. Los ojos de Hashem están sobre la tierra de Israel, pero también sobre todos sus hijos. El amor y el servicio al Eterno, colocar las palabras del Eterno en nuestro corazón y enseñarlas a nuestros hijos. Y la promesa de la victoria, donde el Todopoderoso promete, ¿verdad?, de que nuestros enemigos serán sus enemigos. Baruch Hashem. Toda acción de obediencia que realizamos, la realizamos para conectarnos con el Eterno. Por ejemplo, cuando das gracias por tus alimentos, no solo te alimentas de manera física, sino espiritual. Y tus alimentos se convierten en una conexión con el Creador, pues todo es creación suya. Lo que hacemos es modificar su creación. Pero también hay acciones que nos desconectan de Él. Una muestra de desconexión es cuando hacemos algo incorrecto. Nadie puede dar gracias a Hashem por hacerlo y nadie da gracias por robar, mentir o etcétera. También dice esta otra imagen muy bonita, cada uno de nosotros somos una conexión con el Creador y somos un canal de luz. Cada acción positiva que realizamos crea luz en el mundo y cada acción negativa crea oscuridad. Por esa razón debemos llenar este mundo de acciones positivas. Cada vez que cumplimos con un mandamiento, traemos luz a este mundo. Cada vez que bendecimos, cada vez que ayudas al prójimo. Por esa razón es que si todos hacemos nuestra parte en el mundo, haremos que la redención venga prontamente y el reino del Eterno se establezca en la tierra. Amén. Baruch Hashem. Bueno, queridos hermanos, Baruch Hashem, desearles Shavua Tov. Feliz semana. Que tengan una excelente semana. Que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga. Y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Shavua Tov. Excelente semana para todos.